Alla segunda parte del ciclo de conferencia Descubriendo los Nobel, que es un ciclo de conferencia organizado por la licenciatura en Tecnologías para la Información y Ciencia de la ENES Morelia, aquí en el marco de la Fiesta del Libro de la Rosa. Agradecemos mucho a los organizadores de este evento que nos dan ese espacio. El programa para el día de hoy es relativo a las otras tres pláticas dedicadas a los premios Nobel de Física, Química y de la Paz. Ayer escuchamos las pláticas para los premios de Literatura, de Economía y de Medicina o Fisiología. El programa entonces es muy sencillo, va a ser una serie de charlas de 30 minutos, habrá un espacio de 5 o 10 minutos para las preguntas y después cerramos. Entonces deberíamos cerrar alrededor de las 12:30, 12:40 más o menos. Entonces, la primera plática del día de hoy está a cargo del doctor Stan Kurz y le voy a leer una breve semblanza para presentar al doctor Kurz, que la tengo aquí. Entonces, el doctor Kurz obtuvo el doctorado en física en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Vino a México en 1993 para hacer una estancia postdoctoral en el Instituto de Astronomía de la UNAM, radicado en la ciudad universitaria del Distrito Federal. En 1997 se integró a la unidad Morelia del Instituto de Astronomía, la cual se transformó después en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. En la actualidad es investigador titular en este instituto. El doctor Kurz realiza investigación sobre la formación de estrellas masivas y la influencia de estas jóvenes estrellas sobre la estructura del medio interestelar, ambos por medio de observaciones con radiotelescopios. Es socio de múltiples consorcios de investigación, con colaboraciones en más de 12 países, y es miembro activo de la comunidad radioastronómica internacional, dando asesoría a varios proyectos de gran envergadura. El doctor Kurz participa activamente en la formación de recursos humanos y en la enseñanza, impartiendo cursos de posgrado dentro de la UNAM. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Fue el impulsor y actualmente es el responsable del radiolaboratorio del LIRIA, lo cual es un esfuerzo para abrir una nueva rama de formación para jóvenes mexicanos dedicado a la radioinstrumentación. Entonces, el día de hoy nos va a presentar el Premio Nobel de Física 2023 con una charla con el título Tomando fotos con la cámara más rápida del mundo. A ti la palabra, Stan. Gracias, Daniel, y gracias a todos por salir de su desayuno dominical tan temprano para escuchar la plática. Me voy a poner aquí, creo que, aunque voy a hablar de láseres esta mañana, parece, y este láser sí funciona, pero parece que no aparece bien en la pantalla. Entonces, yo quiero hablar de, como dijo Daniele, el Premio Nobel en Física, que fue otorgado el año pasado y fue compartido por estas tres personas, estos tres investigadores, uno de Checoslovaquia y dos de Francia. Y el comité del Premio Nobel otorgó el premio para métodos experimentales que generan pulsos de luz de atosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. Lo cual suena medio elegante y más o menos podemos entenderlo. Digo, un pulso de luz, cualquier joven que ha ido a un antro seguramente ha visto pulsos de la luz, ¿no? Electrones en la materia, bueno, sabemos que los electrones son estas partículas muy pequeñas dentro del átomo. La última parte de un milisegundo es un microsegundo. 10 a la menos 6 es 0.000001. Y podemos seguir en estos saltos de la milésima parte cada vez, llegando de micro a nanosegundos, a picosegundos, femtosegundos y la última, 10 a la menos 18 posiciones al lado del punto decimal, eso es un atosegundo. Es un lapso de tiempo súper breve. Aquí muestro en las fotos algunos ejemplos de fenómenos rápidos, pero como vamos a ver, de verdad son bastante lentos. Si pensamos en ejemplos cotidianos, digamos, que son comunes en nuestra experiencia, pues el parpadeo de sus ojos es como 0.3 de un segundo en duración. En la televisión
muestran imagen tras imagen tras imagen en la pantalla de la televisión, pero como cuesta tiempo al cerebro en procesar esas imágenes, parece movimiento continuo para nosotros. Pero cada 17 milisegundos están poniendo una nueva imagen en la televisión, pero es más rápido que nosotros podemos distinguir cada uno individualmente. Si pensamos en las alas de un colibrí moviendo sus alas, un movimiento completo es como 10 milisegundos, un centésimo de un segundo. Las moscas de fruta o moscas de vinagre aún más rápidos. Ellos mueven sus alas en 4 milisegundos. Entonces, para ver la relación relativa, si pensamos en esta mosca de fruta, durante los 3 décimos de un segundo, cuando ustedes parpadean sus ojos, la mosca tendrá 75 aletos de sus alas en ese tiempo. Muchísimo más rápido las moscas que nosotros, por eso es tan difícil matarlos, ¿no? Y si pensamos en otros tiempos de reacción que tenemos como humanos, si me llega un estímulo visual, yo tardo un cuarto de un segundo en reaccionar a eso. Pero los neurocientíficos han estudiado estos estímulos y se dieron cuenta que si el estímulo es audio, si alguien en la última fila grita, "Gringo, vete a casa", entonces tardo un poco menos de tiempo en reaccionar, solamente 0.17 segundos. Si me tocan con algo, es aún más rápido, 0.15 segundos mi tiempo de reacción. Como en promedio, 0.22 segundos o 220 milisegundos. Y si pensamos en otras criaturas, aquí un elefante medio grande tarda tiempo en llegar las señales, es un poco más lento que los humanos, como 0.3 segundos en lugar de 0.22. Los perros más rápidos, 80 milisegundos en lugar de 220. Serpientes más rápidos. Dios hizo los gatos más rápidos con los perros por una razón, ¿no? Que tienen que escaparse del perro. Entonces un gato es casi el doble de rápido de un perro y puede escaparse. Las moscas muy parecidos a los gatos. El animal que conocemos más rápido es este topo de nariz estrellada. Tiene la nariz en la forma de una estrella y puedes percibir olores y reaccionar en solamente 5 milisegundos. Muchísimo más, 45 veces más rápido que nosotros. Entonces estos topos sí son animales muy impresionantes. Pero fíjense que esos tiempos, esos lapsos de tiempo que conocemos en nuestras vidas están en este rango de segundos, milisegundos, ¿no? Faltan órdenes de magnitud, millones y millones de veces para llegar a estos atosegundos. De verdad son fenómenos muchísimo más rápido que cualquier experiencia que nosotros hemos tenido. Para darles una idea relativa, si pensamos en un segundo como la referencia, más o menos el tiempo para el latido del corazón, digamos, con respecto a la edad del universo, desde la gran explosión que produjo el universo hace 13.8 mil millones de años, esa edad comparado a un segundo es como un segundo comparado a un atosegundo. Entonces los tiempos que queremos medir con atosegundos relativamente es como la edad de todo el universo en toda su historia. Estos son los tiempos atómicos.
más o menos el tiempo que un electrón cuesta en dar la vuelta del núcleo del átomo. Es aproximadamente 100 atosegundos. Pero esos son los tiempos súper rápidos que queremos estudiar aquí. Bueno, quiero hablar un poco del origen de este premio Nobel, porque no fue un descubrimiento de la noche a la mañana, fue un largo camino que los científicos tuvieron que seguir para llegar al punto de este descubrimiento, este logro que mereció el premio Nobel. Y empezó un poco antes de 82, pero para nuestros motivos es un buen primer paso para discutir. En 1982, Anne Le Houlier fue un estudiante de posgrado todavía, ni era investigadora, doctora todavía, seguía como estudiante en París. Y con su asesor realizaron un experimento para ionizar átomos varias veces. Ionizar el átomo quiere decir que quitamos un electrón del átomo, que se queda afuera, ¿no? Y resulta si usamos un pulso muy intenso de una luz láser, así, entonces podemos quitar uno de esos electrones del átomo. De hecho, podemos quitar varios electrones simultáneamente si la luz del láser es muy brillante. ¿Y qué tiene que ver esos jóvenes en el columpio? Bueno, quiero explicar un poco de por qué el láser es capaz de quitar esos electrones. El láser es una onda de luz muy intensa y la razón que es intensa, gracias, a ver si, esto sí se aparece, eso es un buen láser. Verde en lugar de rojo, pero más potente. Gracias. Entonces, estos niños aquí en el columpio, cada uno está en una posición distinta. Pero ¿qué sucede si se ponen de acuerdo y todos van sincronizados? Todos van para atrás y adelante, simultáneamente, atrás y adelante. Es posible que dan vuelta a todo el columpio, ¿no? Porque cuando sincronizan su esfuerzo, el resultado es mucho más fuerte que cada uno individualmente. Y eso es lo que sucede en el láser. Hay muchas ondas de la luz aquí, pero todos vienen sincronizadas. Y como están sincronizadas, es como la gente trabajando junto, pues se puede lograr mucho más que cada uno trabajando individualmente. Y es por ese efecto que necesitamos los láseres para hacer estos experimentos. Y aquí les muestro los resultados de ese experimento de la estudiante de doctorado. Usaron el gas de kriptón, que es un gas noble, no es un gas Nobel, eso es otra cosa. Un gas noble es noble porque no quiere tener reacciones químicas con los otros elementos. Naturalmente tiene 33 electrones en el átomo y los investigadores usaron un pulso de láser de 50 picosegundos o 50 por 10 a la menos 12 segundos para quitar los electrones. Fíjense que todavía faltan mucho, como un factor de 1.000.000 entre picosegundos y atosegundos. Todavía falta mucho en producir este efecto. Y aquí muestro los datos quitando un electrón, 2 electrones, 3 y 4 electrones de ese átomo de kriptón. También comento un poco de la luz láser que usaron. Longitud de onda de 1.06 micras quiere decir que fue luz infrarroja, no luz que podemos ver con los ojos, sino estas luces que llevan calor más bien,
luz infrarrojo, con una intensidad de 10 a la 14 vatios por centímetro cuadrado, lo cual es enorme. A ver, ¿qué tan enorme? El sol, aquí en el patio, si podemos medir la potencia de la energía del sol llegando al patio, es aproximadamente 1/10 de un vatio por centímetro cuadrado. Aquí tenemos 15 órdenes de magnitud, uno con 15 ceros aquí, más intensa es la luz. ¿Quiénes vieron el eclipse solar hace unas semanas? Ok, varios, qué bueno. Aquí en Morelia lo vieron. Entonces, aquí en Morelia no fue un eclipse total. Entonces, para mirarlo, tuvieron que usar filtros, ¿no? En todas las noticias les dijeron, no miran directamente al sol, ¿no? O se quedan ciegos de los ojos si miran al sol. Pero eso es con 1/10 de un vatio por centímetro cuadrado. Imagínense esta veces, bueno, 10 a la 15 veces más intenso, ¿no? Eso no les deja ciego, explota la cabeza, ¿no? La intensidad de este láser es impresionante. Y de hecho, sin esa intensidad, el experimento no hubiera sido posible. Eso es un factor importante en todo el proceso. Bueno, ¿qué sucedió después de ese descubrimiento en 82? Bueno, 5 años después, la investigadora Leo Lié, ahora sí es doctora, está haciendo una estancia postdoctoral ahí en París, con otros colegas, hace un nuevo experimento para estudiar la luz que se emite el átomo después de haber recibido este enorme pulso de luz de láser. El átomo reacciona y emite su propia luz. Y así es la gráfica que ellos publicaron de su artículo. Me imagino que usaron algo así. Esto de verdad no es una foto de su laboratorio, pero debe ser muy parecido. Es un instrumento bastante complejo para producir la luz láser, para captar las señales de los átomos. Se requieren de sistemas de alto vacío, mucha electrónica y cables por todos lados, ¿no? Pero usando un equipo así, produjeron esta gráfica de la luz que salió del átomo después. Y como se nota, hay algunas líneas muy notables aquí a ciertas longitudes de onda, ciertos colores de la luz. No fue un arco iris total, solamente algunos contados colores salieron del átomo. Y para entender cuáles eran esos colores, hay que pensar brevemente en, bueno, el ejemplo que yo usaría es la música, el sonido. También es una onda, igual o parecido por lo menos a las ondas de la luz. Y si pensamos en una nota, por ejemplo, do central, yo no soy muy músico, entonces, no sé, algo así, ¿no? Si pensamos en el doble de la frecuencia, sería mucho más alta el sonido, más aguda. Puede ser 3 veces más arriba, 4 veces, 5, 6, 7, 8, muchas veces más arriba. Simplemente multiplicamos la frecuencia base por algún número entero, 1, 2, 3, 4, hasta n, y producimos estos armónicos. Entonces lo que pasa es que el átomo produjo un color, una sola longitud de onda de luz que salió, pero por alguna razón aparecieron muchos armónicos, muchos múltiples de esa longitud de onda. Y esos son los colores que veamos aquí.
En este caso, por ejemplo, estoy indicando el número 21. Aquí es el más bajo, 9, 11, 13, 15, etc. Pero si logran leer estos, bueno, yo les digo cuáles son para ver lo raro aquí. Porque hablo de los armónicos nones. Es como aparece 1, 3, 5. Pero no tenemos 2 y 4. Aquí la secuencia es 9, 11, 13, 15, 17, 19. Pero ¿dónde está 10, 12, 14, 16? No están presentes y no sabían por qué. Fue uno de los misterios de ese experimento en 1987. Entonces, el próximo paso en este largo camino, unos 4 años después, la señora Houllier sigue trabajando en París, pero con otros colegas ahora, y hacen un cálculo teórico usando las computadoras y un cálculo numérico para resolver esta ecuación de Schrödinger. Esta ecuación es la que describe el comportamiento de los átomos. Aquí escribí la ecuación, se ve medio fea, medio complicada, pero ellos después de mucho esfuerzo lograron resolver esta ecuación aplicada al átomo de criptón. Y esos son los resultados que ellos publicaron en 91. Esto es como un diagrama esquemática, ¿no? Describiendo de grandes rasgos lo que vieron. Cada uno de estos rectángulos es uno de los armónicos, como el 1, 3, 5, 7, etc. Y lo que detectaron, además de solamente tener los nones, es que al principio la intensidad fue disminuyendo rápidamente, luego se quedó constante durante un buen rato y al final empezó a decaer otra vez. Y eso es más o menos lo que ellos produjeron con su solución a la ecuación de Schrödinger. Va bajando al principio, más o menos se queda constante y luego empieza a bajar otra vez. Entonces, esto fue el tercer paso muy importante en resolver este problema en el largo camino hacia el premio Nobel. Luego eran otros pasos rápidamente, y no solamente por esta señora y sus colegas, sino por muchos investigadores en todo el mundo, muchos en Europa, también algunos en Estados Unidos. Pierre Agostini, otro de los premiados del Nobel, su trabajo, de hecho, empezó un poco antes, en 1979. Se llama ionización, no me acuerdo qué es la AT, pero fue un descubrimiento que hice, lo escribí aquí. Ionización arriba del umbral. La I es ionización, A es arriba y T, perdón, es umbral. Threshold en inglés. Entonces, fueron varios grupos de investigación trabajando en paralelo y cada grupo aportó algo al entendimiento de este proceso. Y eso es algo súper común en los premios Nobel, ¿no? Por las reglas, nada más pueden ser 3 personas que reciben el premio, pero en la realidad casi siempre es un esfuerzo de mucho más gente. La mayoría de estas personas eran líderes de grupos de investigación. Cada uno tuvo sus investigadores postdoctorales, sus estudiantes de posgrado, también trabajando en el laboratorio, y en realidad fue un esfuerzo de todos ellos, contribuyendo al entendimiento de este proceso. Entonces, yo digo que con eso ya podemos concluir el camino hacia el premio Nobel. Como 13 años
después de ese primer artículo publicado en 1987. Dos puntos muy claves aquí. Los otros investigadores, Frédéric Krauss y Pierre Agostini, trabajando en sus propios laboratorios, lograron en producir estos pulsos de muy breve tiempo. Krauss produjo un solo pulso de 650 atosegundos y en otro laboratorio, Agostini produjo una secuencia de un pulso tras otro, que cada uno con una duración de 250 atosegundos. Y si tenemos esta secuencia de pulsos, pueden pensarlo como el flash de una cámara, ¿no? O si regresamos a ese antro con la luz estroboscópica, está parpadeando el flash cada 250 atosegundos. Y así se puede sacar las fotos de los electrones moviéndose dentro del átomo. Y digo, no es tan pequeño como un celular, se necesita todo este equipo en una mesa más grande que esta para producir el efecto y sacar las fotos. Pero con estos pulsos de láser muy intensos, combinando los pulsos de láser de tan rapidez, se puede sacar imágenes de los electrones. ¿Y qué podemos hacer con eso? Bueno, una de las primeras cosas es que por primera vez, después de todo un siglo, podemos observar directamente el efecto fotoeléctrico. Mucha gente cuando piensa en Einstein, piensan en la relatividad, pero su premio Nobel en 1921 no fue por la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico. Cuando alumbramos un metal con la luz y electrones espontáneamente salen de la superficie. Y pudimos medir ese indirectamente, pero durante todo un siglo no hubo manera de observar directamente la salida del electrón. Ahora con esta nueva técnica sí podemos hacerlo. También nos da una manera de estudiar la reacción entre átomos distintos que forman las reacciones químicas. Cómo es que un átomo jala el átomo de otro para formar una nueva molécula, por ejemplo. Ese comportamiento de los átomos dentro de las moléculas sirve como una especie de huella digital. Se puede reconocer la presencia de ciertos átomos o moléculas debido a su comportamiento a escalas de atosegundos. Y usando eso, todavía no han desarrollado esto, pero en principio podrían diagnosticar enfermedades en base de la presencia de ciertas moléculas trazadoras dentro de la sangre. Por supuesto, cualquier cosa relacionada con la electrónica, semiconductores, se puede estudiar muy precisamente los procesos físicos que están pasando dentro de ese material. Entonces, para mí es algo bonito de este premio Nobel en particular. Cuando empezó todo esto en los principios de los años 80, era una línea de investigación muy especializada. No había mucha gente en el mundo estudiando esto. Muy específica, muy limitada, pero al final de cuentas, casi 40 años después, ya sirve como una nueva ventana al mundo. Podemos estudiar fenómenos que jamás pudimos ver o apreciar antes. Y por eso mereció el premio Nobel del año pasado. Y con eso yo creo que ya se agotó mi tiempo. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Kurz. Tenemos bastante tiempo para preguntas, luego son muchos, entonces si quieren
hacer pregunta. Hay como 10 minutos para la pregunta. Aquí tenemos una. Ahora le paso el micrófono. Allá atrás. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Más que una pregunta, doctor Stanley, es una felicitación. Me siento afortunado de haber escuchado su charla tan magistral, tan clara, tan emocionante. Soy un voluntario, pero me ganó la emoción y me congratulo. Creo que la mayoría de las personas hemos perdido capacidad de asombro. Actualmente las cámaras es un portento de desarrollo de ingeniería, en nada que estamos acostumbrados a usar esos portentos. Entonces ahora el reciente Premio Nobel de Física enfocado a la fotografía y que ayuda también a la investigación, pues eso es algo fabuloso. Muchas gracias por la plática, es muy emocionante escucharlo. Gracias. Pues gracias a usted por ser voluntario y ayudar con todo el evento. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una, mientras que van pensando. ¿Sabe si existen grupos aquí en México involucrados en este tipo de investigación? Como colaboraciones o hasta laboratorios. Que yo sepa, no, pero no confía en mí. Es cierto que hay algunos grupos que se dedican a la física óptica, que es la rama de la física que se desarrolló aquí junto con la física atómica y molecular. Y la UNAM en particular en la Ciudad de México tiene algunos grupos fuertes en esa área. De verdad deberían haber invitado a uno de ellos, no a mí, para dar la plática. Pero que estuvieron directamente involucrados, yo creo que no. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna curiosidad? Por favor. Bueno, primero felicitarlo, doctor, muy clara su plática. Y una pregunta, usted mostrará que es una cantidad tremenda de energía en un momento dado, la que se le aplica al átomo. ¿No pasa en este caso que se estuvieran viendo, no se voy a utilizar una palabra específica, un artefacto como usted con los microscopios electrónicos, luego cuando uno ve una cierta estructura, que al aplicar tanta energía al átomo se estuviera alterando la estructura en un momento dado? Yo estudiaba la física en la universidad. Pensábamos que era imposible sacar una foto de un átomo. Y la razón es que necesitamos ondas de luz más pequeñas que el objeto que queremos ver. Y resulta que ondas de luz tan pequeñas llevan tanta energía que hubieran destruido el átomo. Entonces, ¿cómo se puede ver dentro de un átomo? Y el primer paso fue cuando estaba en el posgrado y usaron otra técnica que no fue iluminar el átomo con la luz para verlo, sino un proceso que se llama tuneleo de electrones, que dejaron pasar los electrones por una barrera de energía y así podrían formar imágenes. Tal vez no precisamente una foto como nosotros pensamos, pero una imagen. Y lograron ubicar individual átomos dentro de la superficie. Lo que pasa aquí es que, a ver, ¿cómo decir esto? Ok, nuevamente, cuando durante todo el siglo XX, casi hasta los años 80, solamente tuvimos interacciones de un fotón con el átomo. El átomo podría absorber un fotón y quita el electrón para afuera, y si ese electrón cayó otra vez dentro del átomo, emitió un fotón. Lo novedoso aquí, y es algo muy importante para este premio Nobel, es que descubrieron
en los años 70 la posibilidad que varios fotones interactúan simultáneamente con el átomo. Y eso fue algo totalmente nuevo. Y fue gracias al desarrollo del láser. El láser fue inventado en los años, creo que en 1960 fue el primer láser. Y no tenía la intensidad tan alta como les mostré aquí. Tuvieron que desarrollar el láser durante 10, 15 años antes de que alcanzaron la intensidad tan alta, y recuerden, 10 a la 15 veces más alta que el Sol. Y con láseres con luz tan intensa, es posible que hasta 15, 30, hasta 60 fotones pueden interactuar con el átomo simultáneamente. Y sí perturba mucho al átomo, sí está afectando el átomo. Pero cuando el átomo regresa a su estado inicial, también emite muchos fotones. Y es así que sacan la foto, digamos, con esos fotones que salen simultáneamente del átomo y pueden inferir qué pasó con los electrones adentro. Pero sin el desarrollo del láser, eso no hubiera sido posible. Que yo sepa, aparte tal vez de los primeros 3 segundos del universo, no hay ningún lugar en el universo donde existe luz tan intensa como ese láser. Entonces es un fenómeno esencialmente producido por seres humanos. Es un fenómeno que no ocurre naturalmente en el universo. Tenemos que hacerlo en el laboratorio. Tenemos 2 minutos. Si quieren una pregunta más, todavía hay tiempo. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿Qué tal, doctor? Antes que nada, gracias. Igual me sumo a las felicitaciones. Solamente un comentario. Cuando hizo la analogía de la frecuencia de la luz con respecto a la música, al sonido, me surgieron algunas ideas. Yo soy músico y uno de mis trabajos de proyecto para doctorado es hacer el desarrollo del sonido con la luz. Yo sé que esto pues va en cuestiones de ondas de frecuencia muy altas, pero quizás se pudiera contestar el por qué los números nones son los que aparecen. No sé si está enterado que en la música, por ejemplo, la frecuencia 440, que es un la, al duplicarla al doble se vuelve 880 y es un la, pero más agudo. Entonces, armónicos que vienen, por ejemplo, el número 3, el número 5, el número 7, el número 6 no, porque es el múltiplo del 3. Entonces, si por ejemplo en el la, la duplicación sería 880, es otro la. El número 660 es el número armónico 3, que duplicarlo, el número 6 sería una nota mi. Bueno, a lo que quiero llegar es que los números que se van duplicando en sí mismos generan la misma nota en este caso, y creo que en la cuestión de la iluminación podría ser lo mismo, o bueno, de la frecuencia de la luz. Si nosotros estamos viendo una onda en particular, usted notó que había frecuencias más altas, porque cuando los armónicos resuenan con uno mismo, por ejemplo, otra vez en la cuestión del sonido, si yo toco una nota la, ese mismo la se va a escuchar más agudo y se va a escuchar el la siguiente más agudo, pero en la cuestión sonora solamente alcanzamos a percibir un mismo la. Quizás también en la cuestión de la luz puede ser algo por el estilo, y por esa razón solamente se están reflejando los números que son nones. No sé si más o menos me expliqué, pero creo que por ahí podría ser, no sé, una combinación. Podría ser. La respuesta definitiva viene de la solución a esa ecuación de Schrödinger, y nuevamente necesitamos un colega de la ciudad universitaria en México para contestarlo. Mi comentario al tuyo es que me fascina esa interrelación entre la física y la neurociencia, porque el ser humano, bueno, para nosotros ciertas combinaciones de esos armónicos nos gustan, ¿no? Otras combinaciones suenan feo. ¿Y por qué?
Desde el punto de vista de la física, uno es igual como otro, pero por alguna razón cuando nuestros cerebros procesan esas combinaciones, hay combinaciones preferidas que otras. Y a lo mejor en otra plática, en otro foro, se puede explicar el porqué de eso. Gracias, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo para esta plática, así que agradecemos otra vez al doctor Stancourts por su magnífica plática. Muchas gracias. Y le haremos llegar la constancia en unos minutos al doctor Kurz y invitamos